gobierno mexicano, pero luego aceptó el cumplimiento y estamos cumpliendo la sentencia. El Estado mexicano, porque no es el gobierno. Estado mexicano. El Estado mexicano fue condenado a cambiar su constitución. Es como campo algodonero, es exactamente, o el caso Radilla. Es diferente porque no lo hemos cumplido. Ese asunto que tenemos lo tiene el ministro Pardo para ver los alcances. Está en la Secretaría de Acuerdos para ver los alcances del cumplimiento de esa sentencia y no se ha visto. Campo algodonero ya se vio, tampoco se ha cumplido. Pero no se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido campo algodonero y tiene un Radilla, bueno, más o menos, es una lista. Pero el de prisión preventiva no se ha cumplido, sí estamos condenados. Pero esto, bueno, está fuera de la plática, pero sí se me hizo que usted afirmara que no estábamos condenados, sí estamos condenados, por prisión preventiva y por arraigo. Si está suficientemente discutido, vamos a votar. Una acotación. Ministra. Que quisiera simplemente hacer, porque me parece que no podemos discutir seriamente con falacias. Y yo quisiera nada más que quedara claro que ni el proyecto ni ninguno de los ministros y ministras aquí presentes se han referido a algún argumento de procedencia respecto de la revisión del tema que hoy nos tiene aquí reunidos, que es el de una reforma constitucional en materia judicial. Hay criterios y hay argumentos abstractos, o sea, resulta que la admisibilidad de la posibilidad de revisar una reforma constitucional tiene que ver con cualquier tipo de falla o de vicio en el proceso legislativo, pero el proyecto acepta que no hay ningún vicio, es decir, no tendríamos por qué estar hablando de eso, o respecto de un principio de convencionalidad, pero tampoco se afirma que se tenga este tipo de violación, por lo menos no se afirma contundente o seriamente, es decir, no se sostiene el proyecto con estos argumentos. Nada más quisiera hacerlo notar que finalmente no son los argumentos que sostienen el proyecto que el día de hoy se está sometiendo a discusión de este pleno. Gracias. Es cierto que el proyecto convalida los vicios. No, me refiero al proyecto. Es cierto que el proyecto convalida los vicios. Eso no implica que todos estemos de acuerdo con esa parte, porque es fondo. Todavía no lo hemos estudiado. Igual llegamos a la decisión que si se da el proyecto los está diciendo que no existen, pero no hemos expresado nuestro punto de vista. Y en cuanto a la reforma de supremacía constitucional, yo comparto lo que explicó muy claramente el ministro González Alcántara en cuanto a la etapa precisamente del 68 que usted mencionó, del trámite. Entonces tome votación sobre procedencia. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Apartándome consideraciones con un voto concurrente a favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Ortiz Alf. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy totalmente a favor, pero pediría a la señora ministra Norma Piña que, si me permite, para completar mi voto concurrente, adicionar las razones que ella expresó. Gracias. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con consideraciones distintas. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo he sostenido en precedentes y por ninguna otra razón que no sea esa, en contra. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de metodología y por consideraciones diversas. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de algunas consideraciones, con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales anuncia voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo con consideraciones distintas. La señora ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de la metodología. Con voto en contra la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Ortiz Alf, la señora ministra Bates Guadarrama y el señor ministro Pérez Dayán. Gracias.
Sí les quiero hacer una pregunta a los ministros que votaron en contra de la procedencia. Porque los escuché que lo dijeron, pero sí quiero que, porque esto dependerá del estudio. Ustedes van por el sobreseimiento, y ya serían los 4 votos que no nos daría lugar a declarar la invalidez de la reforma en los términos que lo está presentando, o por otra parte reconocer la validez, pero sería el sobreseimiento. Según ustedes, es lo que, según su criterio, procede el sobreseimiento de la acción. Ya no tendría, porque oí que lo dijo la ministra Loretta, Sí. Si ustedes van a sostener el sobreseimiento de la acción, entonces ya no se juntarían los votos para analizar el fondo de la reforma, salvo que alguien dijera que se siente obligado por la mayoría. Pero yo entendí que no va a ser así. Entonces, así es. Ministro Aguilar. Es que hay una cuestión que se ha malentendido. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que ningún ministro o ministra se puede abstener de votar, solo que tenga un impedimento declarado. Entonces, podría entrarse al fondo y podrían decir que votan en contra o eso, pero no abstenerse de votar. No está autorizado por la ley la abstención de los votos. Esto no es como en la Cámara de Diputados. Aquí la ley obliga a que se vote. Y entonces se puede establecer que pueden votar a favor o en contra del fondo, pero no abstenerse de votar. Ministra Sí. Esquivel. Dada la improcedencia de la acción, en el resto de los temas, en mi caso, yo votaría en contra. En contra porque para mí es improcedente la acción, así lo hemos hecho. ¿Está bien? Sí. Y así he votado cuando es También improcedencia. sería por la improcedencia En contra de y el todo. sobreseimiento. ¿Sería el mismo caso? Sí, Ministra por la Lini. improcedencia procede el sobreseimiento. Exactamente. Ministro No Pérez Dayán. no hay abstención aquí a duda ni nada. No hay procede votar otra cosa. Ahí se detiene el tema. Ministro Pérez Dayán. En la misma circunstancia y particularmente porque en este proyecto se aborda el estudio de violaciones al proceso legislativo, las cuales también están hechas valer en diversos juicios de amparo, y lo cual supondría para mí hacer un pronunciamiento previo. Entonces, serían por el sobreseimiento. Ok, pues regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo. Si se necesitan 6 u 8 votos. Si se necesitan 8 votos para Estoy de invalidar acuerdo. una ley Es el general. tema que nos quedó pendiente. Claro. Que Sí, no sí. acabamos de discutir hasta que viéramos una acción que nos daba para el tema. Eso es todo. Sí. Ministra Esquivel. Sí, obviamente si se requieren 8 votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la La Constitución. Constitución. Entonces, esa es mi opinión, y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con 8 votos para la invalidez. Gracias. Claro. ¿Alguien más quiere? En el mismo sentido que la ministra Yasmil Esquivel Moza. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. Van a votar una votación de invalidez constitucional. ¿También? Wow. Hay por ¿Votan? cierto también en vigor la ley orgánica, la reforma a la ley orgánica. O si quieren, lo detenemos aquí, lo pensamos y regresamos, para no precipitarnos, lo que ustedes deciden. No procede. Pido la palabra, ministra. Bueno, tal y como me he pronunciado en particular cuando discutimos este tema, la acción de inconstitucionalidad 24 del 2024, el 10 de octubre pasado, estimo que tenemos un texto constitucional y que es un mandato de aplicar literalmente ahí su contenido. En este sentido,
Ahí se establecen los casos en los que se requieren 6 votos y se establece también 2 casos concretos en los que se requiere una mayoría de 8 votos. Este escenario está previsto en los artículos 2 y 6 transitorio de la reforma y refieren únicamente a la votación de esta Suprema Corte para la postulación de candidatos en la primera elección extraordinaria a distintos cargos judiciales y para la designación de integrantes del órgano de administración. Por esas razones, reitero, tenemos que asumir lo que nos dicta actualmente la Constitución en su artículo 105, fracción segunda, último párrafo, que establece: las resoluciones de la Suprema Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 6 votos. Si se pensara que eso tiene alguna relación respecto de las salas, esta situación es distinta, pues las salas no están previstas en la Constitución, tampoco están prohibidas, y solo una forma de organización que decidimos mantener. Es cuanto, ministra presidenta, y reitero lo que pronuncié en esa ocasión, porque es lo que nos impone la Constitución, una lectura textual y no una interpretación. Ahora, sí quiero precisar que el proyecto del ministro González Alcántara sí lleva proponiendo validez de diferentes porciones, y esa validez, como tal, la validez necesita 6 votos. Lo que necesita invalidez, la votación para invalidez son 8 votos. Si gustan, regresamos, vamos a hacer un receso porque yo creo que estamos cansados de esta muy interesante discusión, y regresaríamos para ver si la votación o si nada más que con relación a la validez, que son 6 votos, lo que ustedes decían, porque lo de la invalidez de entrada se desestimaría por el sobreseimiento que están comentando los ministros que votaron en ese sentido. Nada más tendríamos que votar por la validez en dado caso. Regresamos al fondo y vemos ¿Ya se desestimaría? No, podremos continuar el día de hoy si están de acuerdo la mayoría. Mañana daríamos un receso y podríamos continuar, si está de acuerdo la mayoría. Entonces, son las 3:16. La ministra Ríos Fajar me comentó a las 5:15, ¿le parece bien? O sea, no a usted, o sea, a todos, porque la ministra Esquivel dice que a las 4, pero son... No, ministra presidenta, perdóneme, yo nada más 45 minutos. Pedía una pausa porque ya llevamos como 5 horas. Sí. Pero, no sé, 4:30 nos vemos aquí. 2 horas, 4:30. o sea, ¿no? 4:30, no levanto la sesión y cierro la sesión. Nos vemos aquí 4:30, ya votamos lo de los 6, los 8 y vemos si continuamos.